Este podcast, Momento Maquiavélico, lo hemos realizado los dos profesores de Ciencias Políticas Ok. eh, Y relaciones y Relaciones internacionales. Internacionales, la doctora Rosalena Martínez, Ajá. doctora en Ciencias Políticas, y El el politólogo politólogo David Bastardo. David Bastán. Ok. Cada programa vamos a tratar un tema de la coyuntura de la agenda internacional, un tema que despierte interés y vamos a tratar diferentes aristas. Vamos a tratar aspectos asociados a las decisiones políticas, a las carreras de importantes líderes de la actualidad. También vamos a tratar temas de historia política con un enfoque que despierte interés de nuestros escuchas y vamos a atender todo tipo de iniciativas y de sugerencias y de inquietudes de nuestro público para poder tratarlo en el espacio que hemos construido. Así es, también vamos a hablar acerca de las biografías o de las características de muchos personajes que tienen responsabilidades internacionales, responsabilidades políticas, que están al frente de sus países, De estadistas. que tenemos referencias o que se puede tener alguna información de la que sale en la prensa, pero que muchas veces no se sabe o no sabemos en líneas generales de dónde vienen, qué les gusta, qué estudiaron, qué los define, cuál es la perspectiva que tienen, cuáles son las expectativas que tienen para ellos mismos, para su futuro, para el futuro de su país. Si vamos a analizarlos desde diferentes puntos de vista, el punto de vista biográfico, psicológico, en términos de la historia política y de todos los aspectos que despierten interés. Vamos a tener esta sección y el día de hoy hemos decidido tocar el tema de un personaje muy importante de los últimos años, que es el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Sí, así es, porque, bueno, quienes no son expertos en la materia y se aproximan a lo que es el conflicto entre Ucrania y Rusia en la actualidad, pueden verlo como un líder que está al frente de su país, como una persona que decide, que viaja, que busca recursos, que se ha enfrentado a la situación no saliendo de Kiev, dando pues las órdenes como un jefe de Estado, como un estadista, pero hay datos importantes de él como personaje que es interesante conocerlos porque nos definen un poco el rol que está ejerciendo, las razones por las cuales ha tomado las decisiones y además que es interesante conocer y saber un poco de las características de estos personajes, más bueno, tratándose de un conflicto que ya tiene algunos años y que ha afectado la perspectiva del sistema internacional, las relaciones económicas, incluso las relaciones y los vínculos a nivel sistémico, que ha generado una respuesta tardía o a veces genuflexa de parte de las propias Naciones Unidas. Es interesante ver y saber quién es el personaje que está al frente de Ucrania. Y la carrera específicamente de Zelensky como político es bastante reciente, aunque es más antigua de lo que pudiera pensar la gente que cae en la creencia de que con la escalada de la guerra que empezó en 2022, ese es que Zelensky cobra esa importancia pública que tiene actualmente y que se discute sobre todo en la manera en que la OTAN trata de expandir su membresía hacia los estados de Eurasia. Pero resulta que no, que Zelensky ya tenía 3 años en el poder en Ucrania para cuando esto sucede. Y su llegada como outsider al sistema político ucraniano supone un quiebre que por sí solo es muy importante, incluso fuera del contexto de la guerra. Sí, así es. Además que hay algo interesante. Él llega al poder, gana las elecciones en el año 2019 y parte de su campaña la basó en algunas promesas. Entre esas promesas estaba, por supuesto, tener relaciones más cordiales con Rusia, pero estaba también el integrar, el formar parte de la OTAN y formar parte de la Unión Europea. Entonces son temas que desde que él inició su gestión, de alguna manera, como agenda política, lo han acompañado. Otro de los grandes temas en los cuales no ha tenido mucho éxito, y eso bueno, lo vamos a hablar ahorita, que fue uno de el otro gran tema, el cuarto gran tema de su agenda
electoral en aquel entonces fue el de la lucha contra la corrupción. Parece que esos temas, el tema de la relación con Rusia, el tema de la relación con Europa y la influencia de Europa hacia lo que es Ucrania como un país independiente desde el año 1991 y el tema de la lucha contra la corrupción han sido temas de agenda para casi todos los gobiernos. En el caso de Zelensky, eso fue algo que a él lo catapultó, porque como bien tú dijiste, David, él no venía del ámbito político, una persona, bueno, su padre profesor de economía, la mamá ingeniera, es una persona con un nivel de vida bastante alto, dedicado a la actuación, a pesar de que él estudió derecho, nunca ejerció como abogado, se dedicó fue al mundo de la comedia, al mundo de las Y artes. algo, un inciso muy breve, algo muy curioso de su descripción biográfica en diferentes portales que dice, obtuvo un título en Derecho, como que nunca se propuso realmente ser abogado, ejercerlo, sino que solo oficializó su educación y ya. Sí, Algo casi que bien, para complacer a los padres, porque además sí, hijo de profesionales, entonces eso en cualquier sociedad constituye o supone pues una ventaja para la persona. la Él, porción burguesa. exactamente. Bueno, él en esa, una de las cosas que le ha pasado, además que le ha tocado duro, porque si vemos que gana las elecciones en 2019, eso fue en mayo de 2019, Correcto. ahora ha tenido algunos meses en los cuales disolvió el Parlamento, convocó a elecciones, un poco tratando de reajustar lo que era el tema del poder y de las relaciones con las instancias de las instituciones en las cuales se ejerce o se distribuye el poder público, llama mucho la atención porque si tú revisas cualquier libro, cualquier texto o cualquier página que te hablen de la biografía de Zelensky, una de las cosas que dicen que fue una de sus primeras medidas era que él pidió, parece que no le gusta la idolatría. Bueno, Ujú. El populismo. habría que ver un poco cómo maneja eso, ¿no? En virtud del conflicto en el cual eh, se encuentra pues protagonizando o coprotagonizando. Él, al parecer, tomó la decisión de a las altas autoridades decirles que sustituyeran la fotografía del líder que tenían en sus oficinas y que colocaran la de los hijos para que se recordaran cuál era la razón que los motivaba o debía motivar para que cumplieran sus trabajos. En esa parte de lo que decía, al iniciar su gestión en el 2019, le tocó pues lamentablemente asumir recién electo, con apenas meses, el tema de la pandemia. Parece que él obtuvo la presidencia con más del La 70, pandemia de COVID-19. exactamente, él obtuvo la presidencia con más del 70% de los votos, 73%. sí, pero parece que esa popularidad fue bajando de manera muy considerable durante el tiempo que duró la pandemia, porque no se tomaron medidas que realmente llenaran las expectativas de la gente y sobre todo el gran tema, digamos, la gran tranca de su gestión es el tema de la lucha contra la corrupción. Parece que esa promesa, bueno, las otras difícilmente las haya cumplido porque como todas las situaciones que se han producido, el tema de la guerra, el tema de la tensión que hay con su vínculo o la participación, la relación de Ucrania con la OTAN, con la Unión Europea, la tensión con Rusia que más bien se incrementó, que fueron partes pues justamente de la campaña. La otra, el cuarto punto, como lo dije hace rato ya, no lo ha logrado cumplir, que ha sido la lucha contra la corrupción. Eso ha desencantado mucho a la población, Yo creo que ningún presidente de un país eslavo puede luchar contra la corrupción, porque la corrupción es endémica de esos países. Es bueno, algo peor que en cualquier otro escenario, entonces salvo Latinoamérica y África, ¿no? claro, y en el caso de Ucrania es casi que un comodín, ha sido un comodín en el discurso electoral de todos los presidentes que han llegado en época de campaña han ofrecido pues luchar, esta vez sí vamos a luchar contra la corrupción. Es como que una promesa de institucionalización y de tecnocratización, traje a la medida del liberalismo occidental, que es más o menos lo que Zelensky es. Es alguien cuya carrera política es formado por los actores internacionales que representan el orden mundial unipolar occidental, centrado en Estados Unidos, que es el que trató de imponerse después de la Guerra Fría y que ahora está atravesando una crisis. Sí, bueno,
si bien llegó con ese 73% de votos que al momento de la elección, como señalaste ahorita, al parecer en este momento está en su peor momento de porcentaje de aceptación. En parte Hay, gracias a la corrupción. exactamente, sí, porque es algo que más bien el tema de la guerra ha evidenciado los niveles de corrupción que pareciera que a él y que a cualquiera, como tú bien lo has señalado, se le han salido de las manos, porque el manejo de tanto dinero, el financiamiento, la solidaridad, el apoyo que se le ha dado a través de la obtención de tanto de cantidades exorbitantes de dinero para que pueda hacer frente en su defensa dentro de la guerra, que muchas de esas sumas han ido a parar a saco roto y hay sustituciones de quienes les corresponde administrarlo, pero no se sabe realmente qué pasa con los responsables de la mala administración de esos recursos. Yo creo que en este momento se encuentra bastante estancado si revisamos lo que fueron las promesas electorales. También, bueno, un punto a su favor es que venir de dos, tener un gobierno de algunos meses para tomar algunas decisiones, un poco para aterrizar y organizar la agenda, para luego tener que soportar lo que fueron los daños de la pandemia y luego arrancar el 2022 con este conflicto, pues no ha sido Que ya nada va para fácil, tres ¿no? años. Sí, no ha sido nada fácil, nada fácil. Evidentemente, su gestión es una gestión excepcional, en el sentido de que las medidas que tiene que tomar son medidas que tiene que atender a la situación de conflicto y de emergencia que prácticamente desde que llegó al poder le ha tocado asumir, pues no es fácil. Y yo pienso que hay un actor que es fundamental que nosotros nombremos en toda la descripción de estos elementos, que es Vladimir Putin. Porque Claro, el presidente ruso, en cierto modo, sobre todo desde el final de las guerras chechenas, ha tratado de presionar a los sistemas políticos de los países que formaban parte, de que eran entidades federadas de la Unión Soviética y que forman parte de su esfera de influencia, sobre todo al norte del Cáucaso y por supuesto el este de Europa. Eso sin mencionar toda la importancia que tiene Ucrania para Rusia a nivel histórico y civilizacional. Presionó tanto al sistema que el sistema produjo un líder independiente, que es acéfalo, que no responde a los intereses de élite de Ucrania, que es un estado, por supuesto, creado en la posguerra fría y un estado con características definidas a posteriori. Eh, a mí me pareciera que este es como que el escenario que coloca al sistema político ucraniano entre la espada y la pared. El último, el último bastión que tiene para no desaparecer, para no ser reescrito por una estructura diáfanamente prorrusa, es Zelensky y lo que él representa, que es una conversión completa de la nación ucraniana hacia los intereses occidentales y liberales, que es algo, como bien se ha explicado varias veces, que atenta contra la esencia más profunda de los pueblos eslavos. Es algo muy polémico que suscita mucha controversia. sí, sin lugar a dudas, la clave aquí está en la manera como se maneja la relación con Rusia. Claro, es difícil verlo ahorita en medio de un conflicto, pero la manera como el conflicto se resuelva también va a definir, va a marcar pues esa línea por donde se avisó el futuro de Ucrania y también va a sentar las bases para lo que pudiera ser una mejor o peor relación con Rusia. No, la relación con Rusia es absolutamente vital porque de hecho, entre otros argumentos que se pueden esgrimir, Ucrania y Rusia son la misma nación. O sea, eso es Así algo, es. hay una diferencia en cuanto al idioma ucraniano, que es una derivación del ruso, incluso con el alfabeto cirílico se escribe distinto, y toda una serie de diferenciaciones que son importantes, pero que no son transformadoras para nada. Y por cierto que Zelensky, una de las promesas con las que llegó al poder es justamente la conciliación entre las partes más favorables a la anexión a Rusia y las partes que defienden esa identidad nacional ucraniana y etnosociológica
que es distinta, es diferenciada de la gran Rusia y de toda la frontera histórica del Heartland ruso. Sí, así es. Bueno, pareciera que tiene por hacer la tarea, porque de todas las ofertas hechas durante la campaña, pues hasta ahora, por situaciones muy complejas, incluso que tienen que ver o que no están directamente vinculadas con temas geopolíticos como fue la situación de la pandemia, han condicionado pues el cumplimiento de esas promesas y eso tiene un efecto en el pueblo porque el pueblo se desencanta. Exacto. Y también se fatiga. Yo quisiera que ver si podemos conversar un poco sobre la primera dama de Ucrania, que es Olena Zelenska, que yo leí que es una guionista. Me pareció bastante curioso porque siendo Zelensky actor y su esposa y el comediante y su esposa guionista, no solo pareciera que se conocieron en el ámbito de la carrera de entretenimiento, sino que en cierto modo las instituciones políticas ucranianas se dejaron ganar por el show business, por todo lo que tiene que ver con la industria del entretenimiento, que se basa precisamente en aparentar cosas. Entonces, algo bien curioso que a mí me gustaría que tocáramos. Sí, Porque además que ahí hay un metamensaje para los exacto. políticos, porque Ujú. cuando Zelensky irrumpe como figura, como candidato presidencial, él estaba compitiendo con el presidente de entonces, que antes de que él surgiera como un candidato, era quien tenía la mayor cantidad el mayor porcentaje de votos, o de votos, no, digamos, de estimaciones para alcanzar la presidencia. Entonces, pareciera que no solamente la esposa es del medio artístico, sino muchos de sus colaboradores, Ajá. incluso gente muy cercana a los momentos de toma de decisiones, vienen también del sector artístico. Entonces, no solamente quien está al frente y da la cara, sino también quienes están tras bastidores Exacto. aconsejando qué decisión tomar o qué rumbo seguir. Y es como que una gran ironía el hecho de que alguien que se hizo famoso haciendo el papel cómico de un supuesto presidente que arreglaba todas las cosas mágicamente terminó siendo presidente y ejerciendo el poder y tomando decisiones muy serias en términos de resistencia y de ofensiva militares, pero quizás nadie se lo toma en serio precisamente por su pasado. Entonces algo Sí, muy... el primero que debe tomarse su rol en serio es él. Por eso es Exacto, que en la oportunidad en que tanto el presidente de Turquía como el presidente Biden le ofrecieron la posibilidad de evacuarlo de Kiev recién empezada la guerra, ujú, y él dijo que no, que se iba a quedar allí, que iba a estar al frente, en la capital, en su despacho, tomando las decisiones, defendiendo su país. Eso pues hubo gente incluso del propio pueblo ucraniano que no estuvo muy convencido porque lo vieron, sabes, como una posible actuación. Pero bueno, el hombre va allí, allí está. claro, y es alguien experto justamente en eso. Hay algo que yo quisiera tocar en este momento, una idea que se me ha despertado, que está asociada a algo que tú dijiste hace rato, que es que él ha demostrado de antipatía hacia la idolatría del líder. Ujú. Pero hay algo muy curioso, que tiene una gran presencia mediática, como muchos estadistas de la actualidad, en las plataformas digitales, sobre todo en Instagram, tengo entendido que es muy activo, todas las cosas de la presidencia se anuncian por allí. Y eso me parece muy curioso, porque tratando de evitar las técnicas populistas, cae en un neopopulismo que es quizá más institucionalista, más de corte liberal, pero sigue siendo populista Así es. con los Bueno, medios actuales. Entonces es algo muy curioso, ¿no? sí, bueno, basta con ver la imagen de él con su franela verde, Muy con su ropa, informal. y además que lo identifica. Yo creo que Sí. difícilmente haya alguna persona que lo vea y lo pueda confundir o que pueda, o pueda no asociarlo con Ucrania o con un conflicto. Eso Ujú. también es un tema allí de marketing, de posicionamiento de imagen. Claro, completamente. Entonces, también habría que ver si después de todas las cosas por las que ha tenido que pasar en su gestión, siga pensando lo mismo que pensaba al momento en que giró la instrucción de la sustitución de los retratos en las oficinas. Habría que ver qué piensa al respecto e incluso qué actitud o cuál podría ser la idea que tiene él sobre el rol que está ejerciendo, porque no está actuando.
o esperemos que no esté actuando. Correcto. Y también conforme me has contado y conforme se ve, también ha hecho como que ha tenido que colaborar con otros actores de la política ucraniana que no son el Estado, pero que son vitales para la resistencia a la expansión rusa. Y eso trae a colación muchos temas que son de teoría política relativos al monopolio legítimo de la violencia de parte del Estado, pero así como ha tenido que llevarse con esos actores, también los ha purgado, los ha tenido que castigar, que están relacionados con lo que Rusia asegura que es la desnazificación de Ucrania, las supuestas milicias paramilitares como el batallón de Azov y otras más que tienen su origen en la expansión alemana durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué puedes decir de eso? Sí, bueno, ahí hay un tema que es el tema de la opacidad. Si bien esas Ajá. decisiones se toman, pareciera que una vez que se toman no sabemos realmente cuál es el destino o si de verdad hubo allí alguna, se hizo justicia, alguna responsabilidad de quienes actuaron de una manera indebida, ¿no? Es algo que también es una crítica muy fuerte y algo que también ha mellado bastante su popularidad, porque Ujú. pareciera que se toman las decisiones, pero se toman a medias, o el hecho de no saber el destino final, la consecuencia final, sobre todo el establecimiento de las responsabilidades cuando son necesarias, que también es un clamor de la población, Una demanda. sobre todo si sabemos cómo históricamente el tema de la corrupción ha sido un tema de alta densidad y de una gran preocupación tanto para el pueblo como para la dirigencia Es ucraniana endémico, en sí. diferentes momentos. Y yo iba a decir algo, que esto es lo que sucede con esas clases de líderes que adoptan esa postura, lo que llaman en teoría de los sistemas políticos atrapa todo, Ujú. catch all, que es cuando no tienen un programa claramente definido y con una estrategia muy precisa en cuanto a la línea ideológica que persiguen, sino que tratan de complacer a todos los actores que están descontentos con el sistema, a todos los sectores, perdón, que están descontentos con el sistema, pero allí hay gente de izquierda, de derecha, de centro, gente, tiene sectores que son anarquistas, tiene sectores ultranacionalistas, sectores que nacionalmente no son como la mayoría. Entonces no puedes complacerlos a todos porque ya hay diferencias irreconciliables. Y de allí viene como que guabineo de la gestión pública, de que se observa en muchos países que tienen líderes así. Por ejemplo, me parece que Emmanuel Macron en Francia es así. Y muchos partidos políticos que han tratado de llegar al poder en Occidente tienen esas características, que lo que hacen es tratar de arropar todos esos sectores descontentos de la ciudadanía. Y no hay nada más inútil si se quiere una respuesta expedita a las crisis que esas posturas. Más bien lo que hacen es hipotecar las crisis. Claro, en el caso de Francia, por ejemplo, Emmanuel Macron llega al poder con un movimiento y Atrapa todo. hizo algunos acomodos evaluando su gestión, y de esos acomodos hay como que una tendencia que se va imponiendo en una oportunidad, luego se hacen algunos acomodos después de otra evaluación, de otro diagnóstico, y es otro sector el que se impone. En el caso de Ucrania, creo que el hecho de no venir del espacio político, sino de la actuación del sector artístico, como que de alguna manera termina maniatando a Zelensky, porque termina siendo en ese caso, como no eres, emerges de fuera del sector del espectro político, termina siendo un gran, como que el que termina uniendo todas esas partes que deben conciliarse porque entre ellas hay un interés común y es ese interés común el que debe prelar, aunque haya muchísima divergencia, mucha discrepancia dentro de todos esos sectores. Entonces, en la práctica, Un interés existencial que es evitar la invasión rusa. claro, Pero y en la práctica lo que hace el líder es empujar, remar y instar dirigir, para que todos puedan remar hacia, digamos, el mismo lado y puedan lograr, pero se pueda lo lograr, logra, esa es se la pueda lograr el pregunta. consenso. Es un reto. No, Yo creo que a su favor está lo obstaculizado que ha sido su gobierno, porque no es fácil venir de años de pandemia y luego tener que vivir una guerra como la que están viviendo.
Y creo que incluso los intereses que representa en términos de las estructuras políticas también es complejo, porque no es lo mismo responder a las demandas del pueblo ucraniano que de responder a los requerimientos de la OTAN, por ejemplo. Claro, No es igual. Entonces es muy difícil para cualquier estadista, cualquier líder, moverse en esas aguas, sí. y sean cuales sean las circunstancias. Sí, es cierto. Tal vez él pensaba o tenía una expectativa de mayor cohesión, mayor apoyo, digamos, material e impactante de parte de tanto de la OTAN, de la misma Unión Europea, del propio sistema de Naciones Unidas. Porque sí, es cierto lo que dices. Una cosa es lo que internamente esa cohesión puedas lograr a lo interno y otra cosa es la satisfacción de las demandas a través del apoyo externo que puedas lograr para mantener y para defender tu causa. Bueno, muchas gracias, estimada mamá, doctora Rosalena Martínez. Gracias a ti, David. Ha sido un placer. Ajá, y agradecemos mucho a nuestro público por escucharnos. Cualquier pregunta, cualquier sugerencia, dejen en la caja de comentarios. Cualquier tema que le gustaría que tocáramos y muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches.